Aquí seguimos a través de Radio Latinísima. Es un tremendo placer que me acompañes para debatir temas interesantes, temas que usted tiene que ponerle su mirada encima porque vale la pena analizar. En la primera parte del programa estuvimos hablando sobre lo que dejó el huracán Melissa por su paso por el Caribe, específicamente por el oriente cubano. Tuvimos las lecturas de la periodista independiente Idolidia Darias. Ella conoce muy bien el tema cubano y yo la invité. Y voy a hablar ahora sobre ese huracán político que se desató mucho antes que llegara Melissa al Caribe, porque cuando el gobierno de la República Dominicana, en la voz de su presidente Luis Abinadel, dijo que la cumbre de las Américas era una cumbre donde iban a existir las 3D: democracia, diálogo y derechos humanos, excluyendo también a los gobiernos autoritarios de la región, a las dictaduras de la región, Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué ocurrió después de todo eso? Bueno, lo que siempre hemos visto: escándalos políticos, la prensa de carácter de izquierda atacando al gobierno de la República Dominicana y específicamente al gobierno de los Estados Unidos por la exclusión de estas tres naciones. Te propongo un reportaje que dio a conocer la televisión dominicana cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería Dominicana, dio la noticia de que se postergaba la cumbre de las Américas que se iba a desarrollar en diciembre en Punta Cana para el próximo año 2026. Vamos a ver el reporte y después analizamos el contexto. Un comunicado explica que luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, tomaron la decisión de que el cónclave tenga un lugar el próximo año. Resalta una nota de prensa de la Cancillería que para tomar la decisión se consensuó con Estados Unidos, impulsor original de ese foro que se realiza desde 1994. También fueron consultados organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BIP. Como justificación de esta posposición sostienen que en el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. Agregan que a esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe. Aclaran que desde el 2022 el gobierno dominicano ha venido trabajando arduamente para garantizar el éxito de este evento. Este esfuerzo incluyó la coordinación logística con la OEA y todas las organizaciones involucradas y aseguran que el país ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos de este compromiso. Explican que ahora se sumergen en nuevas consultas sobre las fechas. Hasta el momento, Cuba, Nicaragua, Venezuela, además de México y Colombia, no participarían en este encuentro. Los tres primeros fueron vetados por la organización del evento y los dos últimos se sumaron en solidaridad. Es interesante, de verdad. Ella dice que por lo que pasó, por lo que dejó el desastre natural, pero hay dos cosas que están ocurriendo en el Caribe, hay dos cosas que tienen que podemos poner en contexto. Es verdad, la crisis que provocó el huracán Melissa, pero también toda la movilización que tiene el gobierno de los Estados Unidos para combatir los narcos que pretenden, según la Casa Blanca, introducir las drogas en el territorio norteamericano. Tu lectura de cuáles serían las causas principales de aplazar esta cumbre, precisamente en este momento tan tenso en la región. Yo creo que el presidente Abinader hizo lo correcto. Si leemos la Carta Interamericana de la OEA, ¿verdad?, ¿quiénes conforman parte de los estados americanos? Aquellos gobiernos que respetan la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos. Esto no se respeta en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Pero también hay que ir más allá. Aquí tienes a una Colombia que la dirige un narco asesino, como es Gustavo Petro, ¿verdad? Y tenés a un gobierno como el de Honduras, de la señora Xiomara Castro, que está prácticamente haciendo todo por robarse las elecciones porque es parte del régimen o de los regímenes socialistas del siglo XXI. Yo creo que la cumbre es una excelente, es de las mejores iniciativas junto a la OEA que han caminado y que ya tiene 31 años de nacimiento.
de festividad. Sí, la primera fue en el año 1994 y se desarrolló principalmente aquí en la ciudad de Miami. Sí, el presidente Bill Clinton tuvo la audaz iniciativa, pero fue torpedeada también por todas las otras iniciativas que Hugo Chávez quiso hacer cuando pretendió crear una OEA alterna. Después tenemos otras iniciativas que han caminado, pero que no han logrado un consenso. Ahora bien, esa es una radiografía, un termómetro. Cada cumbre de las Américas marca un termómetro. Yo recuerdo que antes en una cumbre estuvo Raúl Castro. Uh-huh. Y todo el mundo se tomaba fotos con él. Fue cuando el acercamiento que tuvo la administración de Barack Obama. Sí, y ya habían conversaciones también tras bambalinas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano con la administración de Barack Obama. Ahí regresa Cuba a la cumbre de las Américas, pero se le pidió en ese momento la democratización del país y a esa altura no ha habido democratización, todo lo contrario. Años atrás Juan Pablo II también fue a Cuba. En el 98, 1998. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Ya el mundo se ha abierto a Cuba todo el tiempo, ¿verdad? Y recordemos las relaciones que se retomaron entre Raúl Castro y el presidente Barack Obama. No falló Estados Unidos, no falló Occidente, falló Cuba nuevamente, igual que con el Papa Juan Pablo II. Yo creo que más bien las cumbres, la Secretaría de las Cumbres de las Américas, debe poner más énfasis en la próxima cumbre en que los países que no respetan los derechos humanos, la democracia, no pueden ser miembros. Y los países que defiendan a esos países culpables deberían ser sancionados también, como México. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en México ahora, ¿verdad? Con la señora Sheinbaum, que acaba de decir que se acabó la guerra hacia los narcos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que América corre un grave peligro. No podemos retroceder lo que ya se ha avanzado. Hay que tomar decisiones agresivas, políticas, definidas contra esta pandemia del socialismo, del comunismo, que se incrustó en toda América, en todo el continente, aún en Estados Unidos, con Fidel Castro. Hay que ponerle fin a esto. De lo contrario, las cumbres de las Américas se van a reducir a unas pocas naciones en el futuro. Y fíjate qué interesante, el papá de la cumbre de las Américas es precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Ya lo decía yo hace unos minutos que la primera se celebró aquí en la ciudad de Miami en el año 1994 bajo el liderazgo del presidente Bill Clinton. Pero Marco Rubio, secretario de Estado actualmente de la administración de Donald Trump, le envió un mensaje al gobierno dominicano, pero también a todos los pueblos y a todos los gobiernos que conforman precisamente la Cumbre de las Américas. Vamos a observar y a disfrutar de este mensaje. En nombre de los Estados Unidos, agradecemos al presidente Abinader su amistad y disposición a ser anfitrión de la Cumbre de las Américas. Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y seguiremos colaborando con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que se centre en fortalecer las alianzas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. Mensaje, Ariel, y yo quiero saber su lectura política. ¿Qué mensaje envía la República Dominicana a la región, a Latinoamérica y al Caribe con la suspensión de esta cumbre precisamente este año? Y no lo veo, al menos yo no lo veo desde mi visión, que haya sido producto de la exclusión de estas tres dictaduras, porque recordemos que la anterior, la 9ª cumbre, fue en Los Ángeles y también excluyeron a estas tres dictaduras. ¿Qué mensaje envía el gobierno dominicano? Sí, pero es que también el tablero se movió. Ya está México involucrado. Ya está también Colombia Guatemala también. Está Guatemala también, ¿verdad? Entonces yo creo que acertadamente el presidente Abinader está demostrando que en realidad la cumbre significa un termómetro político. Y ese termómetro político indica de que la temperatura, de que la agresividad, de que la ingobernabilidad está latente en el continente, en América, no solamente en el subcontinente. Entonces esto demuestra de que se está erosionando la geopolítica
y la activación de eventos y de instancias como esta. Hay un cierto peligro entonces en este fenómeno. Tiene que ver también con otro aspecto. ¿Crees que, por ejemplo, el gobierno de México al mando de Claudia, el propio gobierno de Colombia al mando de Gustavo Petro, hayan atentado en contra del desarrollo de esta cumbre por haber excluido a las 3 dictaduras de la región, que son muy amiguitos personales de estos dos presidentes? Recordemos que también Boric en Chile en una ocasión también, o sea, en todas las cumbres, como son cada 3 años, siempre han habido países que no han participado. Obviamente Cuba es el que tiene mayor rating, ¿verdad? Creo que hay que ver también Brasil. Lula da Silva juega con las 2 aguas. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver con un nuevo espíritu político de una nueva dimensión, lo que hablábamos la otra vez, de un nuevo orden político. Y no pueden participar. En una cesta tú pones tomates podridos, van a podrir a los otros tomates. Entonces, ¿qué va a hacer Cuba en esta cumbre? ¿De qué derechos humanos va a hablar Cuba? ¿De qué democracia va a hablar Venezuela? ¿De qué participación ciudadana va a hablar Nicaragua? Cuando todo está cooptado por los dictadores de estos regímenes. Yo creo que la cumbre, más bien, inclusive yo creo que hay que ir más allá, fíjate. Yo creo que hay que establecer sanciones a los países que son cómplices diplomáticos con el cuento de que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. No existe la autodeterminación cuando hay tiranías que doblegan a los pueblos. Yo creo que tiene que haber un ordenamiento jurídico, internacional, mundial, político, o al menos continental en América. Esto no puede continuar así, porque también ahora tenés otro fenómeno, como el que la izquierda por todas las vías aspira a reinventarse. No aceptan la derrota, no aceptan desaparecer, no aceptan dejar los privilegios que los han convertido en las nuevas castas aristocráticas en América. Y esto no puede continuar. A propósito de que tocaste el tema de la izquierda en la región, yo quiero colocar el punto de vista de un analista político dominicano, que cuando yo estuve viendo el video para proponerlo, ¿no?, al equipo de producción del espacio, me di cuenta, con sus palabras, que es un analista político de izquierda. Por eso te propongo a ti y a la audiencia escuchar qué piensa la izquierda respecto a la postergación de esta cumbre para el próximo año 2026. Vamos a ver. Desde que el país organizador comenzó a restringir la participación en dicha cumbre, es decir, a establecer que algunos estados no quedaban invitados a la misma, y dado que esos mismos estados son los que tienen controversias, conflictos en el momento actual, entonces esa cumbre dejaba de tener sentido. Por más que se quisiese hacer una gran despedida al canciller dominicano con esa cumbre, ese no es motivo suficiente para celebrar una cumbre. El invitado de honor de seguro que lo iba a hacer Donald Trump, pero ¿a qué iba a venir el jefe de Estado Donald Trump? ¿A qué? O sea, tiene que haber un objeto, tiene que existir un propósito, un diferendo, algo que se vaya a solucionar, porque incluso para cada jefe de Estado salir de su respectivo país, tiene que justificar su salida. Cuando existen controversias, las reuniones diplomáticas, las cumbres, son espacios para tratar esos problemas y encontrar soluciones. Fíjate qué interesante cómo piensa la izquierda. Claro. Y es la realidad. Primero pero fíjate, controversia. Dijo que hay controversia en los países. No, hay dictaduras. Hay dictaduras en los países y no controversia. ¿Y por qué Trump va a ir? Porque existe Estados Unidos. Y porque es el fundador, los Estados Unidos, de este foro. Exactamente. Es la realidad. Aparte, viendo la historia de la Cumbre de las Américas en el año 2016, en la administración de Donald Trump, cuando llegó al poder en el 2016, él no estuvo en la cumbre de Perú porque tenía compromisos, creo que eran compromisos de seguridad nacional aquí en los Estados Unidos, y fue el vicepresidente en ese momento en representación del presidente. Pero, ¿qué va a hacer Donald Trump en República Dominicana? Bueno, presidir
hablar desde la visión democrática del país que conformó precisamente este foro. ¿Tú lo ves como una derrota política? Porque así lo ve la izquierda, esto de postergar la cumbre para el 2026. Bueno, la derrota, pero para ellos. Uh-huh. Es decir, veamos cómo este fantoche, no es un analista, es un ser pagado por el G2 cubano seguramente. Es que mira, aquí ya no, aquí yo creo que con todos estos regímenes se acabó la diplomacia, las manos tibias y todo eso. Está diciendo él de que estos eventos son para dilucidar problemas. O sea que él está pensando que con esta cumbre va a renunciar Cuba, va a renunciar Venezuela o Nicaragua. O sea, él cree que los espectadores somos tontos. Está jugando con la inteligencia de todo un continente, de toda una identidad de países. Eso es imposible, o sea, es un fracaso para ellos. Lo bueno de esto es que por lo menos la gente va a empezar a ver de que si no se llevó a cabo la cumbre fue porque hubo actores de primer orden, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela, y actores de segundo orden, el caso de México uh-huh. y el caso de Colombia. Ya estás hablando de 5 países, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que aquí tiene que venir una redefinición política, democrática, en busca de la libertad con más fuerza, con más vehemencia. Hay un complejo gramatical en toda esta gente. Estados Unidos no ha pensado, lo ha dicho el propio presidente Trump, y no se trata de defenderlo, de que él no quiere invadir Venezuela. Eso es cierto. Él está con una propuesta de limpiar la región de la droga. ¿Por qué? Porque esa droga está matando a la juventud de Estados Unidos. Pero fíjate qué interesante. También a nivel político, a nivel militar, esto podría también ser una jugada del propio presidente Donald Trump y de la Casa Blanca y la administración en general. Decirle, es como jugar el cuento ese de que me leían a mí de niño, por ejemplo, mi difunta abuela, que siempre viene el lobo, y cuando el lobo llegó, la gente estaba totalmente distraída. ¿No puede ser también una jugada política? Claro que sí, evidentemente. Porque esto se ha tornado, ¿verdad?, como una especie de show, la nueva intervención de Estados Unidos. Pero no es intervención, es liberación, en primer lugar. Y en segundo lugar... Además que la política, la geopolítica ha cambiado muchísimo. Y el tema de que Estados Unidos ha dejado de ser la policía del mundo, eso también ha cambiado. Ha cambiado también. Ahora, yo creo que nadie con sus dedos de frente altos estará en contra de que se sanee de la droga al continente entero. Yo creo que eso todo el mundo lo celebra, a menos los que tienen intereses en la droga. Y ahí estamos hablando del cartel de los soles, que lo maneja nada más y nada menos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el dictadorzuelo Nicolás Maduro. Entonces ellos creen que el mundo sigue siendo tonto y torpe, de que se van a seguir tragando el cuento de que ellos están ahí por los pobres, por la revolución. Nada de eso. Y son mafias instauradas en el poder. Y fíjate que cuando el presidente Abinader de la República Dominicana excluyó de su cumbre, tiene el derecho de no invitar a su país a estos 3 personajes políticos que son dictadores: Nicolás Maduro, en el caso de Venezuela, Daniel Ortega, en el caso de tu país, Nicaragua, y el gobernante designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel. Se decía que República Dominicana era el patio trasero, eso lo estuve leyendo yo en medios de prensa de la izquierda, que era el patio trasero de los Estados Unidos, que se doblegó a Donald Trump, en fin. Pero miren, la República Dominicana es una de las islas del Caribe donde practican una democracia que usted, pueblo cubano, gobernante de estas 3 naciones que fueron excluidas de la Cumbre de las Américas, debería aprender muchísimo. Y quiero colocar en un minuto un video, porque estuvimos cubriendo en un equipo de Latinísima, yo estuve presente, estuvimos cubriendo la creación de la Junta Electoral de la Diáspora Dominicana en la ciudad de Miami. Y fíjate qué interesante, el poder de la diáspora dominicana en los Estados Unidos define
las elecciones en República Dominicana. ¿Quieres ver más democracia, que un exiliado, una persona que haya abandonado su país, influya a través del voto en la elección del presidente y del vicepresidente? Óyeme, tenemos que tomar carta y aprender precisamente del gobierno dominicano. Vamos a ver cómo cubrimos ese evento. Vamos a ver la noticia de lo que estuvo ocurriendo recientemente, que un equipo de Latinísima, encabezado por este servidor, estuvo en el lugar. Veamos. En cada elección, miles de dominicanos que viven fuera de su país levantan la voz desde la distancia. Son parte de una diáspora creciente, trabajadora y profundamente conectada con la tierra que los vio nacer. Pero, ¿cómo funciona ese proceso? ¿Qué tan fácil es para un dominicano en Estados Unidos registrarse, obtener su cédula o incluso el derecho al voto? Desde este evento, donde se confirma la Junta Electoral, traemos los detalles. Bueno, estamos aquí con el magistrado Rafael Armando Vallejo, una comisión designada por el Pleno de la Junta Central Electoral con el objetivo de venir aquí a Miami a la conformación de la OCLE. La importancia de la diáspora dominicana es fundamental. Esa es la razón por la que, distinto a la mayor parte de los países latinoamericanos, cuando usted compara la cantidad de dominicanos que tienen la posibilidad de votar y ser decisorios en la elección del presidente y vicepresidente de la República y diputados del exterior, lo compara con otros países latinoamericanos, en proporción a su población, se encuentra que República Dominicana tiene más de un 11% con el derecho a voto para elegir presidente y vicepresidente. Entonces la diáspora tiene un papel fundamental en las elecciones de Dominicana. Por supuesto que sí, tiene 931.160 inscritos, empadronados. Es decir, el poder de la diáspora es totalmente fuerte en la decisión política del país, no solo económica, también política. Desde ciudades como Miami, Nueva York o Boston, ellos también deciden el rumbo de la República Dominicana a través del voto en el exterior, un derecho conquistado hace más de 2 décadas y que hoy representa una fuerza electoral en constante expansión. ¿Qué proyecciones tiene la Junta de Miami para atraer el voto dominicano aquí en la diáspora de Miami? La idea es las redes sociales, informaciones, como ha dicho el miembro del Pleno, el magistrado Santelice, que podamos acceder a la Junta Central Electoral, a nuestra página principal y ahí conseguir toda la información desde el mismo Pleno. ¿Cuántos votantes hay en la ciudad de Miami? Actualmente el magistrado acaba de confirmar unos 40.000 se han adicionado al proceso pasado. Yo creo que estos 3 regímenes de la región, México bajo el liderazgo de Claudia, Colombia bajo el liderazgo de Petro, deberían aprender de República Dominicana. Estuvieron atentando en contra, porque es la realidad, estuvieron boicoteando la Cumbre de las Américas. Claro, pero ellos no lo hacen porque ellos están obcecados y siguen de hecho, asesorados ideológicamente por el G2 cubano. Entonces ellos tienen una cripta para tomar decisiones. Pero también hay un dato importante sobre esto. Nicaragua tampoco tiene el voto en el exterior ejecutado, a pesar de que fue aprobado desde antes de la guerra entre las dos partes, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor de Ortega a que el voto nicaragüense de la diáspora vaya a ser arrasador en contra de él. Mira, lo estamos viendo en Dominicana. Es decisivo la diáspora. El voto de la diáspora dominicana aquí en los Estados Unidos define la presidencia de la República. En Honduras van a elecciones el 30 de noviembre. Habrá una conferencia acá en Miami, creo que viene el doctor Carlos Calix, y él va a traer datos y va a traer información a este respecto. Es el mismo fenómeno. La diáspora hondureña va a incidir en el voto de las futuras elecciones, que esperemos que no va a ser pues más socialista del siglo XXI. Entonces ellos no permiten estas libertades porque saben, igual que Cuba jamás lo va a permitir, ¿verdad? El voto en el exterior. No, ni el voto en el interior de la isla tampoco lo permite. Exactamente. Entonces yo creo, reafirmando tu pregunta, que la decisión de la Cumbre de las Américas fue la más exacta, la más certera. Felicito al presidente Abinader porque no la realizó, porque no se puede estar de la mano contando con el chantaje diplomático
de estas naciones como México, vuelvo a insistir, Colombia, Nicaragua, Venezuela y Cuba. No son iguales, no son democráticos, no pueden estar juntos en una misma mesa. Y ojalá el mundo entero, ojalá la ONU entienda algún día eso. ¿Cómo es posible que la ONU tenga dictadura en su silla? Interesante, de verdad. Óiganme, señores, un programa tremendo con dos lecturas políticas, una de Cuba en la primera parte del espacio y otra más amplia respecto a la cancelación, a la postergación de la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar el próximo 2026 en la República Dominicana. Le estamos colocando el punto final al espacio. Recuerde, este es el espacio político de Radio Latinísima a través de Euforia, Roku, Fire TV, Vega TV para la República Dominicana y TV Quisqueya para los dominicanos de la diáspora radicados en la ciudad de Nueva York. Yo soy Orelvis Cabrera. Te vuelvo a encontrar, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hasta la próxima.